Tú me recuerdas a un poema del que ya no me acuerdo, una canción que nunca existió y a un lugar al que no creo que haya ido nunca. Hola con todos y todas, bienvenidos a otro episodio de Legítimas Dudas. En el episodio de hoy tenemos el grato placer de compartir este pequeño programa con una persona que ha sido multifacética, pero lo vamos a dejar como analista político. El señor Ciro Gómez, del que tenemos una serie de legítimas dudas y que ha estado en los momentos políticos más importantes que nosotros podríamos recordar aquí del Cantón Ambato. Estimado ingeniero, abogado, coméntenos, ingeniero, abogado, arquitecto. Me han dicho de todo un poco. Sí. Bueno, gracias. Primero, estimada Sabina, tengo el placer de conocerla personalmente. La he venido siguiendo por mucho tiempo, su accionar político muy firme. Una mujer muy inteligente y que creo que está bien representado en Ambato en el espacio de la concejalía. Y ahora veo que también su faceta de comunicadora, estoy seguro que lo hará muy bien. Y Rogelio, que tuvimos la suerte de conocernos hace un tiempo en una cafetería en el Parque de las Flores, y lo había visto y me acerqué, porque yo soy así, soy muy franco, no soy de las personas que esperan más bien que alguien me dé las atenciones, sino yo me acerqué a usted y nos presentamos mutuamente. Y pues nos conocimos y gracias por esta gentil invitación. Bueno, yo estudié Derecho en la Universidad Central del Ecuador. Me gustaba siempre la arquitectura desde niño y no sabía qué hacer cuando ya llegaba el momento de decidir. Yo estudié físico-matemático en el Colegio Bolívar, pero finalmente me decanté por el Derecho y pude acceder a la Universidad Central del Ecuador, dos únicas universidades que habían en Quito. Aquí en Ambato no existía la posibilidad de estudiar Derecho, había en Guayaquil y en Cuenca, pero me quedaba muy cerca a Quito, porque además allí vivían mis amigos, mis primos, mis tíos, y entonces había mucha más afinidad con la ciudad. Y porque la otra facultad había también en la Universidad Católica del Ecuador. Cuando yo estudio Derecho, siempre estuve vinculado al tema político desde que tengo 5 o 6 años con mi padre, cuando fundaron la Izquierda Democrática con el doctor Rodrigo Borja Ceballos y muchos hombres importantes de aquí de Ambato, el licenciado Gonzalo Callejas, el señor Alcides Mosquera, padre de Gonzalo Callejas de Erdoiza, por supuesto, don Alcides Mosquera, el ingeniero Carlos Larrea Albán, mi padre y algunos amigos que fueron parte de esta organización política fundada o creada como un grupo, como un movimiento en 1970, pero ya legalizada en 1978. Entonces, en eso, al estudiar Derecho, yo tenía pues esa afinidad con la política, que siempre estuve cerca de mi padre, que él también ocupó algunos cargos públicos, algunos cargos políticos a través del Partido Izquierda Democrática. Y claro, el Derecho a mí siempre, usted sabe, Sabina, nos inclina un poco más al tema del servicio público, de lo político. Y claro, yo empecé a entrar también en los temas legales. Trabajé algún momento en ad honorem en un juzgado 15º de lo penal de Pichincha. Luego empecé a trabajar en estudios jurídicos, pero sentí que me había equivocado de profesión por la alta cantidad de corrupción que había en los funcionarios judiciales, especialmente. Veía como con un abogado que trabajaba que muchas veces cuando van a dejar el escrito tenía que ir con algún billete atrás del escrito o algo para que se mueva el proceso. Digamos un poco como está pasando ahora otra vez, lastimosamente. Sí, no ha cambiado mucho. Hay mayores controles, por supuesto, pero se manejan todavía estos temas de corrupción y pensé que a lo mejor me había equivocado de profesión. Estuve a punto de iniciar una nueva en cuanto era la arquitectura, pero claro, ya entré al tema público, que mi título por supuesto me lo permitía. Egresé de la Facultad de Ciencias de Derecho y Ciencias Políticas y soy licenciado en Ciencias Públicas y Sociales. Estuve iniciando mi tesis doctoral, el delito penal en la administración pública, porque como veía todos estos temas de corrupción, tenía que poner de mi parte algún granito de arena y ver cómo se podía combatir aquello, pero realmente esto no se dio. Y entré, recuerdo, a trabajar en la Asamblea Constituyente del año 98 como secretario de la Comisión de Reforma Judicial, Ministerio Fiscal, Anticorrupción.
y Tribunal Constitucional. Luego fui secretario del Tribunal Electoral de Tungurahua en el periodo 99 hasta el año 2002. Llevé 2 periodos electorales y finalmente ahí me dediqué a temas que siempre me han gustado, los negocios. Empecé implementando 2 negocios de comida rápida. Esa era mi vocación también, el comercio, como todo buen ambateño. Claro. Mis raíces de mis abuelos, de mis padres y de mi madre también. Entonces estaba en ese proceso y me llama el arquitecto Fernando Callejas en el 2004. Previamente el ingeniero Patricio Mosquera, que era presidente del Partido Izquierda Democrática, yo era el secretario. Pudimos apoyar nuevamente la segunda alcaldía del arquitecto Fernando Callejas y de manera inmediata pudimos nosotros abordar este tema político y hoy fui nominado como secretario del Consejo Municipal. Antes de irnos de lleno al tema político, empezábamos este programa diciendo una pequeña frase, ¿no? La de: tú me recuerdas a ese poema del cual ya no me acuerdo. Y para los que somos tan ambateños, querendones de nuestra tierra, yo lo interpreto como ese Ambato del que todos nos acordamos, ese Ambato de pronto más ordenado, un Ambato que estaba posicionado como esa tercera ciudad más importante del Ecuador, pero a la vez no nos acordamos. Nos acordamos y no nos acordamos, no sabemos qué camino tomar, cómo recuperar a la ciudad. Usted fue parte de ese proceso histórico de recuperación de la administración pública, de ordenar a la ciudad en muchísimos sentidos. ¿Cómo fue ese proceso cuando ya usted nos dice: me llamó el ex alcalde Fernando Callejas, y a qué fue usted, a qué cargo, cómo fue el proceso en sí de esta unión? A ver, previamente a aquello, en el año 2000 se configura un espacio de unidad, digamos, partidista y también ciudadana, porque veníamos teniendo problemas con la alcaldía anterior y no había esa unidad entre alcaldía y prefectura, que es lo que requería la ciudad para comprometerse. ¿Quién era el prefecto en esa época? La prefecta era la arquitecta María Hortensia Albán, que del mismo partido político que del doctor Luis Fernando Torres, quien era el alcalde. Pero no había un divorcio. Tal cual como lo que está pasando exactamente del mismo partido y divorciado. Exactamente, así mismo fue, y lamentablemente eso hacía que la ciudad empiece a estar atrasada. Era una ciudad, yo vivía en Quito en esa época y veía con pena cómo se hablaba mal de Ambato. Mis propios compañeros de la facultad, amigos de Quito, veían cómo Ambato no crecía, no estaba en su mejor sitial. Y allí en el año 2000 la izquierda democrática, la democracia popular, el Partido Socialista y grupos sociales se juntaron para formar una agrupación en beneficio de Ambato y Tungurahua que se llamaba el Frente Cívico por Ambato y Tungurahua. Entonces, cada una de estas organizaciones políticas depuso candidaturas. La izquierda democrática dejó de poner un candidato a la alcaldía, la democracia popular, el Partido Socialista y los otros grupos sociales que también se juntaron. Hicimos este acercamiento y cada organización política depuso las candidaturas para poder unificarnos alrededor de 2 personas honestas, honorables, como fueron en ese entonces como candidatos el arquitecto Fernando Callejas y el ingeniero Fernando Naranjo a la prefectura de Tungurahua. Allí es que se consolida este espacio ciudadano y logran logran triunfar en las elecciones, y posteriormente en el 2004 se da la segunda, van a la reelección los dos, tanto Fernando Naranjo como Fernando Callejas, y se vuelve a constituir un grupo político social que ya no se llamaba el Frente Cívico por Ambato y Tungurahua, sino que se llamaba el Frente de Ciudadanos, y con el sector indígena hicimos una alianza pluricultural, la Alianza Pluricultural por Ambato y Tungurahua. Muchas gracias, se me fue la idea inicial que le había comentado. Entonces allí aparece nuevamente la izquierda democrática con la lista 12, Pachacuti con lista 18
y también el movimiento Fuerza Ciudadana, que lo encabezaba o lo lideraba en esa época el abogado León Roldós Aguilera, y también el Frente Cívico por Ambato y Tungurahua, porque ese Frente Cívico por Ambato y Tungurahua, que existe hasta el día de hoy como movimiento local, lo constituyeron en el año 2002, ya como un nombre propio, con su número, pero que nació y se derivó de este macro Frente Cívico que inició en el año 2000. Allí esta Alianza Intercultural Bilingüe gana nuevamente las elecciones, gana Fernando Naranjo, Fernando Callejas, y continuamos en un camino de, digamos, de trabajo conjunto. Allí se constituye un nuevo consejo municipal. En esa época había consejos que se constituían cada 2 años. En un año se elegían 6, en los 2 años después se elegían 7. Y en esa época todavía continuábamos con los 6 concejales que quedaban del periodo anterior, y se renovaban 7 hasta cuando vino la Constitución del 2008, y que obviamente ¿Cuántos concejales urbanos y rurales, o solo habían urbanos? En aquel entonces, hasta el 31 de julio del 2009, que inicia el periodo de concejales con la nueva Constitución del 2008, se elegían 13 concejales que eran todos urbanos. Algunos sí podían ser rurales, por supuesto, las estrategias políticas o la necesidad de contar con líderes de las parroquias hacía que las agrupaciones políticas los incorporen, pero no era como no estaba dividido como circunscripción, exactamente, como el tema de hombres y mujeres también, ¿no? Sí, yo recuerdo cuando fui secretario del Tribunal Electoral en el año 2000, se iniciaban, ya fue la primera vez con la ley 2002, recuerdo claramente, se llamaba así, ley 2002, en la que ya se incorporaban y se alternaban hombres y mujeres, porque usted podía poner todos hombres, y por ahí a veces había una mujer, pero en el año 2000 ya se obligaba a que tengamos la posibilidad de tener 2 hombres, digamos en Ambato, si se elegían 7 concejales, podían poner hasta 3 hombres principales y 3 mujeres y otro hombre, y así. Luego fue un poco más fuerte, ya fue una alternabilidad de un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, y así se fueron incorporando las mujeres, que fue un tema bastante importante en esta conquista, aunque yo creo que las mujeres han merecido estar en estos espacios públicos por su propio desarrollo, por su propia incorporación a espacios de educación, y yo creo que de todos modos esto fue impulsando y fue poniendo en su sitio lo que a lo mejor en el pasado no se lo hacía, y que solamente los hombres estaban destinados a gobernar. A mí me nacen una serie de legítimas dudas de este paso de usted por la Secretaría de Consejo Municipal. Hoy, evidentemente, todo es más documentado, digamos, tenemos la facilidad de tener el teléfono a la mano, y esto nos permite grabar, nos permite transmitir y nos permite comunicar de manera inmediata a los ciudadanos. En ese momento que no existían estos medios de comunicación y muy poca información se tiene justo de los debates, y la gente se pregunta, ¿era igual? ¿Era diferente? Se debatía como la gente ve ahora, y dicen como es que en el consejo es una serie de discusiones y de peleas y que les apagan los micrófonos. ¿Pasaba eso antes en el consejo municipal? Entiendo que también existía debate porque es sano en la democracia, el consejo hace eso, debatir, pero ¿en qué se diferenciaban los debates de antes con los de ahora? Cuando en aquel entonces el presidente que les comentaba del Partido Izquierda Democrática, el ingeniero Patricio Mosquera, que ya fue concejal en el 98-2000, en los últimos 2 años del doctor Luis Fernando Torres, yo fui secretario del partido, él me visita, Patricio tuvo esa bondad, siempre ha sido así, y me dice: Ciro, tenemos que hacer algo por Ambato, porque hay una parte en la historia que ya es tanto tiempo que los chicos, los jóvenes especialmente, no recordarán y no lo saben porque no nacían siquiera, claro, no estarán en los libros. En la última parte de la primera administración del arquitecto Callejas tuvo ciertos inconvenientes, tuvo una mayoría en contra, incluso en algún momento el presupuesto tuvo que ingresar por el Ministerio de la Ley. Entonces nosotros dijimos con Patricio: tenemos que tomarle al toro por los cuernos y tenemos que darle una mayoría fuerte y sólida en su segunda administración. Patricio Mosquera iba de primer candidato a concejal, el segundo iba a ser yo, luego venían 2 mujeres, la doctora Carolina Garcés, que fue concejala, la doctora Maribel Morales, venían otras personas que eran parte del grupo de grupos sociales de nuestra ciudad, pero tomamos una decisión que fue importante. ¿Y por qué contesto un poco
a su pregunta con esta parte de la historia de Ambato. Nosotros fuimos a buscarle nada más y nada menos con Patricio Mosquera al señor José Cuesta Holguín, el hombre más rico económicamente y poderoso del centro del país y uno de los más prolíficos hombres del país. Hasta al día de hoy creo que su empresa genera 3.500 fuentes de empleo directas. Él no necesitaba la concejalía, no necesitaba exposición, ni siquiera el tema económico, ni mucho menos, pero dijimos necesitamos darle esa calidad al Consejo Municipal, y luego lo hicimos también con el arquitecto Jaime Erdoviza, el mismo ingeniero Patricio Mosquera, que ha sido un empresario, un hombre muy serio, un político muy honesto. Entonces fuimos a pedirle a él. Nadie se esperaba que eso, fue una jugada maestra de nosotros, digámoslo así, porque era un hombre de una calidad humana excepcional, y él encabeza nuestra lista. Y yo depongo la candidatura, o sea, porque yo bajaba al 5.º lugar y depuse mi posición. Patricio Mosquera bajó al 2.º lugar y él le cedimos el 1.er lugar al señor José Cuesta Holguín. Entonces, allí nosotros dijimos, tenemos que darle ese peso, esa fortaleza de personas hechas y derechas con responsabilidad social, humana, que habían transitado en esta ciudad, dándole tantas fuentes de empleo, y quisimos darle esa posibilidad a la reelección del arquitecto Fernando Callejas, que esté acompañada de una mayoría, pero no una mayoría. Yo lo dije hace unos 4 o 5 meses, me invitaron al Colegio de Arquitectos a dar una charla, y allí estuvo uno de sus hijos, Javier Cuesta, que también estuvo invitado, y justo hice referencia a esto. Pero un poco me quedé pensando, porque el rato que veía la audiencia eran la mayoría chicos de 20, 21 años que ni siquiera tenían ni idea. Claro, totalmente. Y les expliqué, les decía que le buscábamos al padre de Javier, que estaba allí, porque queríamos darle esa calidad de personas al Consejo Municipal para que haya sensatez, y que jamás le fuimos a buscar y decirle le vamos a darle mapa, le vamos a dar un cargo público a quien usted pida, o le vamos a dar contratos, ni mucho menos, porque primero nos habría sacado de su oficina en Pladeco, en Plasticaucho. Entonces así actuamos de manera transparente, porque creíamos que Ambato necesitaba todavía más impulso, a pesar de que habían pasado 4 años en los que el arquitecto Callejas también tuvo dificultades, porque tuvo que ordenar la casa después de muchos años de desorden en la municipalidad de Ambato. Allí entramos con una mayoría súper fuerte y sólida. ¿Cuántos concejales? Ahí se eligieron 7 concejales, más 6 que quedaron del periodo anterior, se completaban 3. Todavía no funcionaba, no votaba el alcalde. En ese entonces solamente presidía el consejo y no tenía el voto. Pero ¿cómo se elegía a esos 6 que se quedaban? O sea, los 6 es que eran solo 6, ¿no es cierto? Venían de otros periodos que se elegían cada 2 años. Se elegían mayorías y minorías. Siempre vino así la normativa desde los años 78, 79. ¿Y eso funcionaba mejor de lo que funciona ahora, o el cambio fue para bien? Yo creería que sí funcionaba bien, porque se oxigenaba un poco, venían nuevas ideas, venían nuevas personas, nuevos elementos a darnos otra visión de las cosas. Pero claro, luego la Constitución del 2008, cuando ya terminamos este periodo, el arquitecto Callejas se lanza nuevamente un tercer periodo en el 2009. La Constitución del 2008 extiende el periodo de los concejales hasta el 31 de julio del 2009. De los concejales que entraron en funciones del 5 de enero del 2005, me refiero al señor José Cuesta, el ingeniero Patricio Mosquera, recuerdo Sandy Ábalos, el doctor Marcelo Roballo. Y regresando a lo que usted decía de los debates, era excepcional. Inicialmente teníamos la sala de sesiones donde usted está permanentemente, exactamente la misma sala de sesiones. Éramos tan austeros porque nos pedían que cambiemos tantas cosas. El arquitecto Callejas y quien habla siempre fuimos austeros con cosas que a veces no son importantes, porque tenemos temas mucho más vitales que cambiar muebles, que cambiar ciertos elementos. Fuimos incorporando temas tecnológicos como los micrófonos, el sistema de grabación lo mejoramos. Entonces cada concejal tenía una ordenanza en papel, porque se notificaba con la ordenanza, con la fotocopia, claro, ¿no? Entonces cada uno estudiaba, revisaba el proyecto de ordenanza para algún debate, y cuando se debatía, el secretario, quien habla, y las compañeras que me ayudaban con las grabaciones, tomábamos notas si es que había que hacer algún cambio en la ordenanza. Era un poco complejo, ahí había que tener esa capacidad de redacción del punto y coma, de la coma, y ser muy honesto
absolutamente honesto para que no se cambien las cosas tal cual se decidió en el Consejo. Claro, creo que es lo que nos pasa ahora, o sea, se debate un montón de cuestiones y luego cuando ya se aprueba de una manera y luego vemos la ordenanza y cambian las cosas, y eso le hace perder bastante legitimidad y credibilidad desde los concejales a los ciudadanos, también porque ya no se cree ni siquiera en lo que estamos debatiendo en este momento, y qué falta de institucionalidad que se siente ahora. Nosotros teníamos la ventaja de que, yo recuerdo al doctor Marcelo Roballo, un jurisconsulto, no sé si fue profesor de ustedes, ya se jubiló en varias universidades aquí. El doctor Roballo, abogado de primera calidad, fue de mi propio partido también, de Izquierda Democrática, tenía una capacidad excepcional, además era poeta, escritor y tenía toda esa facilidad, siempre fue parte de la Casa de la Cultura, nos ayudaba en algunos pasajes a tomar el concepto de todos los concejales, y él hacía una redacción del artículo, de la parte del artículo que queríamos modificar, y yo trataba de tomar a mano, mi secretaria también, y obviamente en los cassettes de esa época grabándose en cassettes. No tenía computadoras para ir tipeando a mano todo. Pasó el tiempo y me acuerdo del señor Cuesta, mucho más avanzado que nosotros. Yo soy un poco anti-tecnología, pero hablé con el señor José Cuesta. Me dice: Ciro, tenemos que incorporar estos elementos que los tenemos en plasticouch y cosas así, porque siempre lo privado ha ido adelante de lo público, porque ya saben que lo público siempre es un poco más, se va quedando. Y empezamos a incorporar la pantalla, la que debe existir hasta ahora. Pusimos la pantalla, empezamos a proyectar desde un computador, hablamos con el director de sistemas y empezamos a proyectar, por ejemplo, digamos, en ese momento eras súper tecnológico la cuestión. Exacto. Estábamos en el futuro. Y ahí sí ya podíamos, con mi secretaria Soñita, que recuerdo que también creo que estuvo con ustedes, la ingeniera Soña Cepeda, muy buena profesional. Sí, la Soñita. Ella ya nos ayudaba en la computadora e íbamos ya redactando. O sea, en ese momento Soñita súper joven. Jovencita, claro. Soñita, en 2005, 2006 más o menos vino donde mí. Muy buena profesional. Ella trabajaba en talento humano y yo pedí que me ayuden con una persona y excepcional. Se acopló muy bien porque todo el mundo odiaba Sabina, Rogelio y quien nos escucha. A veces llegábamos a tener 200 hojas de actas de sesión. 200 hojas. Wow. ¿Se imaginan lo que yo tenía que revisar? Las hojas de las actas, las hojas de las resoluciones, documentos de alcaldía, porque yo era secretario de consejo de alcaldía y de la administración en general. Wow. Y alguna vez lo dije en un medio de comunicación: ahora son secretarios de una parte y no pueden hacer bien las cosas. Yo fui secretario general, que tenía que dar fe de todos los documentos públicos del municipio. Secretario de alcaldía. Fui secretario de consejo, y las tres cosas creo que las hice bastante bien. No quiero ser arrogante, ni mucho menos, sino que de los alrededor de 100,000 documentos que yo firmé, y de las alrededor de 10,000 resoluciones con sus subresoluciones, ninguna regresó para ser modificada, ninguna. Ahora tenemos secretario estratégico, secretario de alcaldía, secretario de consejo, y se me hacen 8. Y verá que teníamos un alcalde que era absolutamente exigente. Siempre estábamos 5 para las 8. Nunca venía a la hora que él quería, siempre dándonos ese ejemplo. Cuando se incorporó una media hora para el lunch, me acuerdo claramente, le decía yo alguna vez, le digo: pero señor alcalde, aquí rectito, usted llega a su casa, pues por la Bolívar ya llega a su casa, Miraflores, vaya a almorzarse tranquilamente. No, Ciro, tengo que dar ejemplo y aquí me quedo a comer en la media hora que me corresponde. Se traía su lunch, su comida. Era una persona excepcional, un hombre absolutamente honesto y que le hizo tanto bien Ambato, y por supuesto que eso nos queda como un gran recuerdo, que aspiramos que algún momento esta ciudad vuelva a tener ese tipo de conductores, de líderes, especialmente en el tema alcaldía. En los debates jamás se molestaba porque le diga algún concejal algo, porque yo creo que una persona inteligente, si alguien le quiere corregir o decir que está algo mal en la administración pública, debo decir, a ver qué está pasando. Y él inmediatamente, si estaba el director de tal obras públicas, se me ocurre, de servicios públicos, a ver, por favor, este momento, señor secretario, le entrega la documentación que ha sido presentada. Y cuando nos pedían alguna documentación para procesos legales, para ese rato que queremos saber de algún contrato, tengan.
¿En qué tiempo les entregábamos? En menos de 24 horas, de menos, si podíamos el mismo día. Tengan, porque todo era claro, todo era transparente, no teníamos que ocultar ni esconder absolutamente nada. ¿Y cómo que veo fue? Que eso es lo que ocurre todo el tiempo. Que ya no entregan. ¿Y cómo fue ese cambio ya en la última administración de Fernando Callejas, que le escogió con todo este cambio de la nueva constitución también? ¿Cómo lo asumieron? Ya tenía que incluso específicamente ser una vicealcaldesa mujer, si no estoy mal. ¿Cómo fue ese asunto? Cuando se termina el 30 de julio ya la segunda administración e iniciamos la segunda, bueno, a mí de paso me escogió el consejo por la terna presentada por el arquitecto Callejas. En la primera ocasión creo que fui el primer secretario en recibir 13 de los 13 votos. Un paréntesis, usted sí fue electo por el consejo municipal. Por supuesto, porque ahora no pasa eso. Exactamente, así, ahora son los encargos y ese tipo de triquiñuelas que conozco, ¿no? Pese que la ordenanza está. Pese que la ordenanza y la norma, la ley, el propio cotado. Y en la segunda administración, que empezamos el 31 de julio del 2009, también tuve la suerte de contar con los 13 votos, los 13 señores concejales, y en ese entonces ya se incorporaba el voto del alcalde con los 14 votos. Antes no votaba. Y entonces él tenía voto dirimente, sí, en esa época, si es que había un empate, sí tenía esa era la única potestad que tenía en cuanto al voto. Entonces allí nosotros empezamos una nueva jornada democrática, una nueva jornada como institución, porque se incorporan 6 concejales rurales y ya elegidos únicamente en el área rural, y los 13 y los 7 concejales urbanos, y por supuesto el alcalde, que fue electo por tercera ocasión. Entonces allí para nosotros fue algo bastante particular. A mí me pareció genial. Y yo por eso a veces cuando escucho todos los problemas que causa la señora alcaldesa, especialmente en el consejo, veo que no tiene tolerancia, veo que se victimiza con este tema de ser indígena. Nosotros ahí más bien nos entendimos, empezamos a encontrarnos más de cerca, a pesar de que somos una ciudad pequeña. Todos los días conocemos a la casera, conocemos a la señora del mercado, estamos en íntima relación con el sector rural, el sector campesino, sino que aquí se quiere sacar este tema como separar, y es todo lo contrario. Allí estuvo Antonio Chachipanta, que es un dirigente indígena del sector de Ambatillo, que incluso está vinculado a temas de su religión, muy bien llevado. Algún momento me invitó a un tema religioso espectacular. Qué nitidez, esa profundidad en su fe y en llevar con pulcritud todos estos temas. Estuvo Julián Maliza, antes estuvo ya el mismo concejal, si no me equivoco, Julián Ainahuano. O sea, hemos tenido ese tipo de acercamientos, y habían otros elementos rurales que eran mestizos, con quienes también pudimos compartir, pero que viven en sus respectivas parroquias. Y nosotros entendimos, hasta había una relación en la sala de comisiones, me acuerdo, más bonita. Les enseñaban a hablar palabras en quichua, empezábamos a entender ciertos temas, su relación social, su relación humana, hechos de su infancia, a veces muy dura, de su adolescencia, de cómo lograron estudiar, cómo lograron posicionarse políticamente. Íbamos aprendiendo y convivimos con absoluta paz y tranquilidad. Una persona como el arquitecto Callejas dirigiendo un consejo con esta pluralidad, con el más absoluto respeto. Señor alcalde, sí, Antonio, por favor. Antonio Chachipanta, por ejemplo, con ese respeto mutuo. Julián, por favor, sí, siga, exprésese. Y así. En los años 2007, 2008, antes de la Constitución, ni ninguna obligación legal que nos imponga a nosotros, y básicamente cuando yo entré en la Secretaría, en la segunda administración, yo le pedí al arquitecto Callejas que me permita manejar la presencia de los grupos sociales, de los grupos políticos, de los jóvenes, y que organicemos y ordenemos para que puedan asistir a consejo, sin ningún reparo, sin oficio, sin nada. Y ahí me acuerdo que yo puse un papelito en la silla vacía,
cuando antes de que nos obligue la Constitución ni ninguna norma, porque creíamos que era importante escucharle a la ciudadanía. Y entonces empezaron a venir tanto del transporte, los chicos de la FEUE, de la FESE, todas las personas con absoluto respeto tenían su tiempo. Eso sí, yo les advertía que sea con el respeto máximo la autoridad, que era el alcalde y el consejo en pleno con sus concejales y concejalas, y así se podía hacer. A veces habían temas tensos de pasajes, temas de los mercados, temas del tema del paso lateral, que fue una época muy buena, pero que también fue dura porque tuvimos la presión política en ese entonces y la presión de abogados, de estos abogados importantes del Guayas, que querían que sigan pasando los trailers y que sigan pasando los grandes vehículos por la Avenida del Rey, que esa era la única vía que teníamos hasta cuando logramos ya que se abra y se regularice el paso lateral. Entonces eran épocas muy, muy valiosas, muy lindas. No es que todo era color de rosa, pero el respeto era absoluto, y yo logré conseguir por mi forma de ser, yo soy una persona absolutamente honesta, correcta, no soy un hombre perfecto, pero sí trato de ser absolutamente honesto. El consejo siempre me confió los 2 consejos consecutivos, o 3, porque el primero fue de dos años. Exacto, 2 años, y el segundo. O sea, ¿cuántos años a la final usted fue secretario? Cerca de 10 años, los 2 alcaldías, la segunda y la tercera. O sea, usted se debe saber el teje y el maneje de los debates, porque ahí está el secretario, y el secretario está justo, digamos, para cumplir ese rol de ser secretario. Ahora el secretario es como el que recibe la orden solo del alcalde, y si les puede ignorar a los concejales, y eso está mal, y eso está mal, y yo ya lo he dicho, y eso está mal, porque el secretario se debe primero al consejo municipal. Claro. El consejo municipal es quien designa, a pesar de que ahora se lo hace por un encargo de manera directa. Y yo creo que yo no quisiera hablar de mí, pero tengo que hacerlo un poco. Traté de ser el fiel de la balanza, ¿no? Ni pegado así al alcalde, que fue quien tuvo la confianza y con quien trabajaba todos los días, ni pegado al consejo de una manera tan absurda, sino con un equilibrio, que yo tenía la confianza del señor alcalde para poder conversar con los señores concejales. A veces no estaban de acuerdo en algún artículo, algún tema que había que aclarar, entonces teníamos reuniones y usted sabe, mi estimada Sabina, que los proponentes más importantes de los proyectos de ordenanza deben ser los directores departamentales por conocimiento técnico, para que pasen al conocimiento político, que también tiene que ser acompañado en conocimiento técnico con los ciudadanos, y ahí se va construyendo una ordenanza que valga la pena. Entonces a veces habían estas dudas y las zanjábamos de manera tranquila, con ese respeto absoluto. Éramos una familia, éramos un grupo de amigos, y toda la vida lo recordaremos. Y los funcionarios municipales se convirtieron en un eje vital. Nosotros dejamos un municipio absolutamente caminando, erguido, porque eran funcionarios municipales a los que les respetábamos absolutamente. No es que cogíamos y les decíamos se van de aquí, se van allá, se van para allá, sino que respetábamos sus carreras, hacíamos que sigan en sus puestos, no les cambiábamos de la noche a la mañana, porque esa experticia, que también cuesta tiempo y a veces cursos, le cuesta al propio municipio, esa inversión de que se vayan profesionalizando, hace que usted le atienda de mejor manera al ciudadano. Claro. Entonces el ciudadano llega y recibe una respuesta. ¿Y qué cree que ha pasado ahora? O sea, ¿por qué se ha venido tan a menos una institución tan importante como el municipio y la ciudad en general? Usted, desde su análisis, ¿a qué se debe este descuido? No solamente es en esta última alcaldía, yo sí lo he dicho públicamente en otros medios de comunicación. No quiero tocar el nombre de los exalcaldes de nadie, pero una vez que nosotros salimos, empezó una degradación interna de la propia institución, de lo más importante que funciona en la institución, que son los empleados y funcionarios. Ellos son la médula de cómo puede funcionar una administración. Respetar sus rangos, sus carreras. Si es que le va a traer usted a alguna persona como director, como jefe, que sea una persona que tenga esa empatía con su equipo de trabajo. Mire, por ejemplo, yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible? Estuve en una entrevista en un medio de comunicación hace unos 4 o 5 meses, y sé que hasta ahora ya son 11 directores de la dirección de planificación. Sí, solo de la de planificación. Uno cada 3 meses, no termina de sentarse el director de planificación, ya lo cambian.
porque no hace caso a lo que quieren que se haga para sus protervos intereses, o es que no conocen de la materia. Y el que no conoce de la materia en lo público tiene que ser humilde. Primero tiene que asesorarse de las personas que son los que están de carrera y que conocen los procesos. Tienen que revisar todo, leer, estudiar todos los días y ponerse a tono con una ciudad que necesita una dinámica que la hemos perdido. Son 4 años realmente perdidos. A mí me da pena porque cuando usted genera una ciudad, genera dentro de la administración un crecimiento sostenido para su ciudad, usted ya tiene una base para si quiere irse a la reelección en buena hora o si viene otro alcalde. Pero como no hay esa base, seguimos estancados y hemos perdido 4 años y ni siquiera hemos subido en la pirámide de crecimiento. Es decir, que es peor que perder 4 años en una administración cuando es indolente. Ahora, desde que tenemos memoria y hablamos de mi generación, porque usted tras cámaras nos comentaba que estaba en una reunión y habían chicos de 19 y de 20 años que efectivamente no conocieron a Fernando Naranjo. Los de mi generación, a Fernando Callejas también. En mi generación, digamos, sí, pero no porque teníamos una conciencia política total, sino por el conocimiento que teníamos. Y a partir de esta administración histórica, y me refiero a histórica porque han sido 3 reelecciones consecutivas, no hemos vuelto a tener ningún alcalde que se haya tenido la posibilidad de reelegirse. Es decir, ninguno a partir de Fernando Callejas, ninguna administración ha tenido 2 periodos. ¿Usted por qué cree que se debe este fenómeno? ¿Antes del Ambateño exigía menos o confiaba más? ¿Por qué ahora no se dan ya las reelecciones? Bueno, y sumar a lo que usted bien lo dice, ¿no? Fueron 3 elecciones consecutivas y pudo haber sido 4. Fernando Naranjo sí fue 4 veces prefecto, su fórmula en la prefectura con Fernando Callejas, pero el arquitecto Callejas tomó la decisión. Es desgastante, y usted sabe lo desgastante que es el consejo, la alcaldía mismo, a pesar del control que él tenía de todo, porque tenía muy buenos directores, tenía muy buenos jefes departamentales, toda la gente era absolutamente respetada, se sumaron a un proyecto político que era de ciudad, no de ninguna organización. Yo recuerdo el día que salimos, el 14 de mayo del 2014, a las 4:30 de la tarde, como siempre puntual en todos los actos del arquitecto Callejas, salimos. Y yo recuerdo, le tenía a mi hijo Joaquín en brazos, era pequeñito. Él salió con su esposa, doña Matilde, su pequeña nieta Manuela, su hija, y salimos, pero no nos esperábamos, porque ya al día siguiente obviamente ingresaba la otra administración. No nos esperábamos que las personas llegaran a llorar, personas que eran de otras organizaciones políticas, no solamente personas afines de otras alcaldías anteriores, con globos, con serpentinas, con aplausos. Yo nunca vi en ninguna administración de ninguna otra ciudad que un alcalde salga así, y nosotros salimos. Yo me conmoví terriblemente porque salimos hasta la puerta y le esperaba el carro para ya llevarle finalmente a su domicilio. Entonces era un hombre que respetó absolutamente a todos, en todos los sentidos, un caballero, y eso hizo que ese tema que está plasmado, tengo por ahí, no sé en dónde esté, un video que me participó un funcionario de ahí del municipio, nunca se había dado. Ese era el reconocimiento a un alcalde honesto, transparente, correcto, y luego de eso no sabemos que haya ocurrido con ningún otro alcalde. Es decir, los propios funcionarios, y yo siempre lo he dicho y lo dije a un exalcalde que a veces a uno le llaman y le preguntan, pero nunca aplican cosas que se les recomienda. Le he dicho: si tú eres una persona honesta como alcalde, si tú eres una persona correcta, no que te hagas el honesto ni te hagas el correcto, que no te digan que te llevas el 10%, el 15%, que eres un acosador, que eres un sinvergüenza, etcétera, eso se va a replicar. Estas 1,000, 1,500, 2,000 personas van a sus hogares y van a decir exactamente eso en sus casas a 5 o 6 personas, y se va a replicar, y esas van a seguir replicando. Esa persona es honesta. Pero si eres todo lo contrario, también van a decir exactamente lo mismo, y vas a empezar a ser minado desde adentro. Claro. Porque no eres correcto, porque te dedicaste solo a hacer contratos, no te dedicaste a cuidar que el personal, que ese motor esté absolutamente motivado
y que ese motor importantísimo que es el funcionario público sea el que ayude a llevar ese carro inmenso que es una alcaldía. Y ahora, ¿qué es lo que se puede hacer tanto desde la parte ciudadana como desde la parte política para recuperar eso, para volver a tener autoridades de ese nivel? ¿Qué es lo que usted recomendaría tanto a los políticos como a los ciudadanos? Lamentablemente hoy, bueno, antes de la pandemia ya venía este crecimiento tecnológico, pero no con la aceleración que se vino una vez que llegó la pandemia, por las necesidades para los chicos de computadoras, de tecnología. Y eso también ha hecho que en muchos aspectos a cualquier persona honesta, cualquier persona bien intencionada se la denigre. Y van a haber menos posibilidades de personas que quieran actuar en política. Y habrá tantas personas valiosas que no quieren precisamente porque por ahí le dicen algo que no es cierto, sacan un video o alguna información falsa y sufre la familia, porque de pronto el político, el que quiere entrar en política, tiene, y usted, Sabina, ya se habrá revestido de aceite todo este tiempo. Sí. Y eso pues mucha gente no puede todavía tolerar. Pero yo lo he dicho públicamente en medios de comunicación, que es necesario deponer candidaturas individuales que a lo mejor no tengan opciones, que son válidas, que son absolutamente válidas. No quito eso, porque está la propia Constitución, la ley de elecciones, etcétera, les permite actuar, pero que ojalá puedan juntarse, unirse a nosotros. Imagínense la izquierda democrática, la democracia popular, el Partido Socialista, grupos, incluso los grupos que no tenían un número, un casillero político, pero que eran grupos ciudadanos de izquierda especialmente, nos agrupamos y a lo mejor no teníamos afinidad política muchos de nosotros, pero sin embargo tomamos esa decisión, y yo creo que también se lo puede hacer hoy día. No sé si haya esa franqueza, esa nobleza de parte de muchos actores, y digan, Ambato necesita unirse alrededor de alguna figura que creamos que valga la pena. No habrán seres humanos perfectos, como siempre lo digo, pero sí habrán personas que ya podemos evidenciar que sean las correctas para que sigan llevando el rumbo de Ambato, porque si vamos a replicar 4 años más de lo que está pasando, seguiremos bajando y seguiremos retrocediendo. Ambato se ha quedado sin brillo, se ha quedado sin ese aroma de esa ciudad pujante. Estábamos sobre Cuenca en esa época. Sabina, y ahora Cuenca nos ha dado de largo. Me llamaban de Cuenca, Sabina, y lo vuelvo a decir con la humildad del caso, tal vez no por ser Ciro Gómez, sino porque era parte de una administración de una ciudad. Me pedían proyectos de ordenanza de Quito. Ustedes con los Ecotach, un día llegaba un grupo de amigos, y viene el gerente de Maceo de Quito en el 2009. Nosotros ya teníamos los ecotachos, el sistema de contenerizado de recolección de basura, conocido como los ecotachos, que la gente amaba. Nos pedían, las personas querían tener en su barrio para sacar la basura, ya no con el problema de las campanitas, de que se rompe, de qué tal horario y tal. Y vinieron de Quito. Estaba Augusto Barrera, el alcalde, quería la reelección. Y nosotros, sin ningún tipo de egoísmo, tengan. Yo le dije al arquitecto Callejas, me delegó, estuve con ellos reunido en la alcaldía, junto a la alcaldía, y les dimos un producto que les habría tomado al menos un año en investigaciones, en valoraciones, en costos, en todo. Tengan, señor, era un volumen así que me dio la doctora ayer, tengan. Y se llevaron, pero no funcionó, no les dio resultado, porque cuando se hacen las cosas con cálculo político, todo, tarde o temprano, eso no funciona. Esos temas, por ejemplo, nosotros los abordamos y los implementamos. Fuimos la primera ciudad. Luego se llevaron a Sangolquí, a Quito y otros lugares. De Cuenca nos pedían ordenanzas de varias ciudades. Venían incluso a las sesiones de Consejo, Sabina, a sentarse, a mirar cómo se llevan las sesiones. Le juro. Sean bienvenidos, venían del oriente, a veces venían a cursos en la Contraloría de Capacitación y aprovechaban a venirse a las sesiones, porque eran sesiones absolutamente claras, transparentes, y todo pues se lo hacía con la mejor buena voluntad, con el mejor cariño, con el mejor y absoluto respeto a los ciudadanos. Sana envidia, podemos decir, de ese consejo municipal de hace tiempo.
Y entre tantas experiencias que usted nos ha podido compartir, ¿cuál considera que fue uno de los puntos más álgidos en el debate? ¿Cuál fue el punto que realmente, digamos, pudo costar un poco en el tema de llegar a un consenso político? Cuando hubo la presencia de los 6 concejales rurales, y teníamos 7 urbanos, entonces nosotros teníamos realmente una mayoría, porque además se sumaba el voto del alcalde en cualquier circunstancia, pero algunos concejales urbanos quisieron aprovechar de la presencia de los concejales rurales y generar otra mayoría en contra del alcalde Fernando Callejas, y lo lograron en el último periodo. Sí, en el último periodo. Lo lograron a partir del 31 de julio del 2009. Creo que fue julio, agosto, unos 2 meses y picos. Pero como sí hemos tenido un poco de experiencia, no solamente en el Consejo Municipal, yo me he relacionado con los políticos desde muy niño y me rodeé de políticos honestos, absolutamente honestos, y luego cuando crecí, cuando entré en estos trabajos que les he mencionado, ya conocí de los otros también. Entonces, inmediatamente yo hablé con Patricio Mosquera, hablé con el señor alcalde, dije, esto no va a pasar. No vamos a pasar unos 4 años con una mayoría en contra y que nos digan a todo no. Empezaron ya a ponernos peros, tenían intereses políticos, por supuesto. Y claro, inmediatamente tomamos acciones y empezamos a conversar con los concejales rurales, que un poco fueron sorprendidos, ¿no? Que creían que ser esa oposición les iba a dar algún tipo de rédito político, pero con un alcalde que tenía una aceptación absoluta. Entonces nosotros les expresamos que nosotros lo único que queremos es continuar con los proyectos que estaban en el plan de ordenamiento territorial y en la estrategia integral de desarrollo, que era nuestra herramienta fundamental, que de paso, Sabina, Rogelio, la ciudadanía, esa inició en el año 2003, una serie de debates, de mesas de concertación, de la presencia del Colegio de Arquitectos, de la presencia de ciudadanos, de dirigentes barriales, para ir construyendo en donde queremos tal o cual obra, no que venga el alcalde o como quieren hacer acá, pues en el parque industrial. Claro. Quiero hacer esta el obra. Centro de convenciones. El centro de convenciones, cuando ni siquiera nuestro pequeño o mediano centro de convenciones se satura y funciona. Cuando tiene que funcionar. Claro. Es un absoluto despilfarro que a mí me da pena. El otro día, me estoy cambiando del tema, el otro día decía que absurdo que es, ¿no? Los bomberos, que les respeto, les quiero y sé que son necesarios 21 millones de dólares. Nuestro hospital municipal, 5 millones en presupuesto. Y no solo es un tema de la actual administración, pero cómo no tener un tomógrafo exclusivamente para gente humilde, que no para cualquier persona que pueda pagarse su tomografía, su radiografía, etc. Ese tipo de elementos que podríamos bien incorporarlos e invertirlos. Pero regresando al tema, entonces, allí entendieron que nosotros vamos a trabajar conjuntamente, y fue la primera vez que, a más de las obras que siempre se tenía en el presupuesto para los sectores rurales, íbamos a designar $100,000, que veo que son 200,000 hoy, pero estamos hablando del 2009. Ya debería estar en 500,000, en 400,000 para las juntas parroquiales, porque el dólar también ha dejado de ser lo que era en esa época, en el 2009, y ya le incorporamos al presupuesto de todas las parroquias de $100,000 permanentemente, más las obras que se venían procesando, que se venían ya analizando y viendo la factibilidad durante los años que se habían propuesto de acuerdo a los pedidos ciudadanos. Entonces, ahí empezó, ahí tuvimos un poco de problemas en los debates, un poco de inconvenientes, pero básicamente no tuvimos mayores problemas. Algún rato sí con el tema de la subida de los pasajes, que hubo temas hasta de orden de investigaciones penales, que se habló de que alguien había recibido algo de dinero para esto. Eso fue algo un poco que a nosotros no nos gustó, porque no era nuestra manera de ser, jamás se había tenido este tipo de inconvenientes, pero que finalmente pues la justicia continuó con sus investigaciones y ya terminamos al final nosotros nuestro periodo y ya se concluyó el 14 de mayo del 2014 con esa tercera administración. Un poco como para ya ir finalizando, ¿qué mensaje le podemos dar a los jóvenes que nos ven y nos escuchan mediante los diferentes canales y las redes sociales ahora, ¿no? ¿Qué mensaje les podemos dar
para estos jóvenes que se quieren de pronto involucrar en la política y no saben cómo, no saben por dónde, están acostumbrados de pronto a todo el ruido, como usted mencionaba antes, del ataque también en redes sociales? ¿Qué les podemos decir? Bueno, también había en esa época pasquines, ¿no? Claro. ¿Cómo eran los troles? ¿Les dejaban No, los pasquines eran estas imprentas que por ahí se prestaban y algún canalla lo mandaba a imprimir y botaban por las puertas de las casas, claro, o botaban alrededor de los recintos electorales, por ejemplo, o las paredes. Las paredes. Eso eran los troles de antes. Los troles de antes, exactamente. Canallas ha habido y habrá siempre. Pero, claro, yo el mensaje para los jóvenes, no sé, 20añeros, 30añeros, hablen con sus padres, hablen con sus abuelos si todavía tienen la suerte de tenerlos y conversen de cómo era la política antes, porque no tiene por qué ser distinta, porque el tema de honestidad, el tema de transparencia, de puntualidad, esos valores no los podemos perder por más que las redes sociales quieran gobernarnos o que estemos gobernados alrededor de los debates o de las cosas oscuras que se pueden dar allí. Y conversen cómo han sido sus abuelos, cómo compraron la casa, cómo crearon su patrimonio, cómo les costó trabajar en instituciones públicas y luego llegar a jubilarse. Y les van a decir que han sido épocas y años de lucha, de esfuerzo, de sacrificio, los padres igual. Entonces, cuando ellos conozcan que sí es posible ser honesto, ser una persona correcta, una persona estudiosa, una persona responsable cuando asume un cargo público, como yo le he visto y le quiero reiterar, estimada Sabina, a usted y a varias de sus compañeras en el Consejo Municipal, y generalmente es así. Yo fui secretario, como les decía, de la Comisión de Reforma Judicial en la Asamblea Constituyente del 98, luego trabajé en el Congreso Nacional como asesor del doctor Gabriel Ruiz. Hay muy pocas personas, de 70, 72 recuerdo de esa Asamblea Constituyente, 5 o 10 son las que toman la iniciativa, las que estudian, las que realmente se ponen el trabajo en sus hombros y lo toman con seriedad. El resto esperan a ver qué dice el informe y alzar la mano o en favor o en contra. Es lamentable. Y mire que lo que no ha cambiado. Mire cuánto tiempo he visto eso en el Congreso Nacional. El jefe de bloque de un partido X y responsables del que hace y presenta el proyecto, el resto solamente bajaban a votar, me acuerdo. Como les diga. Como les diga, yo por suerte pertenecía a una organización política hecha y derecha, que el otro día conversaba con un amigo de ustedes, comunicador, con Clever Arroba, decía, teníamos en nuestro partido existía un lugar en donde todos nos capacitábamos, el Instituto Manuel Córdoba Galarza. No éramos un partido político para las elecciones, para allá. Como ya vienen las elecciones, arrendemos un local y vamos a... No, éramos permanentemente una organización política que recibía a la ciudadanía y que por eso íbamos conociendo tanto de las necesidades y no solamente lo que nosotros creíamos. Entonces los chicos yo creo que tienen que conversar con los abuelos, aunque no les guste lo que les diga el abuelo, los padres, refrenden esa impronta de sus padres, de sus abuelitos, que deben ser gente honesta, y eso vuélvanlo a replicar en política y sean auténticos, sean lo que son realmente, y traten de ayudarle a una ciudad, a un país, a una provincia que nos pertenece a todos y que creo que pueden ser un gran aporte. Para terminar este programa, ustedes en el 2000 lograron una unión histórica para poner a una persona como alcalde por más de una década. ¿Usted cree que en las elecciones y en el panorama político actual en el que nos encontramos, esa unión es posible? Quisiera, pero soy franco, no creo que sea posible, porque se necesita demasiada franqueza, nobleza y un altruismo muy especial para deponer posiblemente intereses personales, intereses de grupo, y esas coincidencias son muy raras. Y se intentó replicar en Cuenca, se intentó replicar en Quito. Bueno, nosotros en esa época sí le respaldamos al general Paco Moncayo, un hombre íntegro, y yo recuerdo en esa época trabajé en el Congreso, Paco Moncayo, entrábamos a las 8 de la mañana, Paco Moncayo estaba cuarto para las 8 golpeándole al conserje para que ya le abra la oficina, entraba con su gente, un hombre muy, muy íntegro, era jefe de nuestro bloque, recuerdo. Entonces con Paco Moncayo sí funcionó con Fernando Callejas, con Fernando Naranjo, pero en los 220 o 21 que había en ese entonces no ha funcionado. Se ha intentado en muy pocos lugares, porque
eso significa que algunas organizaciones políticas deponen su interés, sus candidatos al dividir incluso en el tema votacional el reparto del tema de los valores económicos para los partidos, no para los movimientos. Se parten en 2, en 3 y prefieren tener su propio candidato. Pero por eso es que yo estoy contento con lo que acaba de pasar, que ojalá algunas organizaciones políticas ni siquiera logren inscribir candidaturas, porque creo que no es democracia tener una gran cantidad de organizaciones que dispersan los votos, y ya vemos que hay algunas otras que están felices, pues, que se aprovechan de esa dispersión. Se aprovechan porque tienen un cierto voto duro, y se aprovechan de esta ingenuidad política de ir creando movimientos. Un negocio, ¿no? Sí, porque también se alquilan partidos, se prestan, o que me vas a dar, no te preocupes, yo te presto, y se acaba. Entonces, así no funcionaba antes la política, cada uno con su organización política, con su ideología. Son nuevos tiempos, hay que adaptarse a estos nuevos tiempos, pero yo creo que no se va a dar aquí en Ambato. Yo he conversado con mucha gente, suelo decir que en esta época me hacen las consultas gratuitas, me han llamado 2 posibles candidatos a la alcaldía, uno incluso exalcalde, y le he dado mis puntos de vista, pero yo veo que no va a haber esa... Nadie va a deponer, todos quieren la unión, pero nadie va a deponer. ¿Saben por qué? Porque dicen, ¿y si me resulta? Claro. Y a veces no tienen la más mínima posibilidad, pero le atinan como si fuera un número de la lotería, ¿no? Sí, quién sabe si me saco la lotería, pero no es así, y esas épocas ya pasaron porque era gente muy altruista. Y que tampoco era la lotería, porque claro, asumen que llegar al espacio público es, no sé, los intereses protervos que puedan tener, ¿no? Pero realmente la administración pública requiere de conocimiento, requiere de honestidad completa, requiere de gente que ame realmente lo público. Totalmente, y que haya esa humildad, ¿no? De aceptar también que hay gente que sabe más que yo, hay gente que prefiere rodearse del que me dice que todo está bien y que todo está bonito para no los típicos aduladores. Exacto, pero cuando usted se rodea de los mejores, usted va a ser mejor cada día porque va a aprender de ellos. No podemos saber todo en esta vida. Amigos, esperamos mejores días para nuestra ciudad. Estuvimos encantados de esta conversación con Ciro Gómez, que es un especialista en todos estos temas, como ya pudieron escuchar, así que no se olviden de compartir y darle like a este video. Adiós, muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio.